Bienvenidos amigos a una nueva edición del Templo de Hermópolis en lo que son las tertulias. En este caso queremos traerles un tema un poco diferente, un poco alejado quizás de una literatura más directa e inmediata, pero que sin lugar a dudas trae a la mesa un tema de sumo interés, que es la tregua de Navidad. La guerra siempre ha sido un evento desastroso que lleva a la pérdida de propiedades, amigos, familiares y personas amadas. Es un momento de convulsa y traumática transformación social y política que, en muy pocas ocasiones, da lugar a eventos que permiten ser registrados o que tienen tal importancia que es imposible censurarlos. Hoy, sin más introducción, el Templo de Hermópolis les trae la tregua de Navidad, de manos de nuestra historiadora invitada, Morgana. Muy buenas, mi estimada. Hola, ¿cómo estás? Me encuentro bien, ¿y tú? Bien, preparándome. Eso es excelente. Entonces, bueno, más que preguntarte qué nos traes hoy, qué no nos traes hoy, ¿no? Porque sé que este es uno de esos temas que te vuelven loca. Sí, es uno, en realidad es mi pasión. Sí, entonces, no sé si te parece que establezca las preguntas y que vayamos uno a uno. Sí, me parece bien. Excelente. Entonces, para la audiencia, rápidamente, son 5 preguntas que es, ¿sabemos de otras treguas del estilo, es decir, una tregua de Navidad en su fecha en la historia? ¿Qué tan importante fue esta tregua directamente o en el futuro? Pero, ¿cuál fue el impacto de esta misma en quienes la vivieron? ¿Por qué no hubo otras treguas de Navidad en la guerra? ¿Y cuál fue el resultado a largo plazo de la misma? Entonces, mi estimada, todo suyo la palestra. Bueno, para empezar con la primera pregunta, en realidad, ¿hubo otras treguas? Sí, quizás no son tan conocidas como lo que sucedió en 1914, pero sí. Eh, lo que sucede es que, a ver, en el asedio de Breda en el siglo XVII, si no es que antes en realidad, el ejército español y el organista firmaron una tregua de 2 días que se cumplió a rajatabla, por así decirlo. Incluso hubo como sitiados y sitiadores que montaron como un improvisado mercado navideño que inspiraron como ese espíritu navideño. Obviamente, como dije, esto duró 2 días, pero ya una vez acabada la neutralidad y de intercambiar regalos, terminaron intercambiándose, ¿no? Cañonazos y mandobles, por así decirlo. Así que sí, no es la única tregua. Quizás no son tan conocidas y quizás hubo otras que no se registraron en la historia porque fueron hechos sumamente aislados, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, pero eso irá para otra pregunta. Pero sí, hubo otras treguas. Excelente. De hecho, igual para tratar de no perdernos, pero sí me interesa mucho esa tregua de Breda porque la guerra de los, bueno, no sé si fue de los 30 años o de los 80, en específico el contexto, pero siempre los Países Bajos fue una zona que tuvo muchos eventos especiales en lo que es historia militar, como por ejemplo el milagro de Empel, ¿no? Sí, esta en realidad, la que comenté, sucedió más o menos en el 1573 en Harlem. ¿Cómo decirlo? Mucha información histórica en este sentido no tengo porque tampoco fue algo muy documentado. Así que solamente se sabe que lo más importante, lo central fue la reconstrucción o sí, la reconstrucción de un mercado navideño. Al menos como para hacer las paces brevemente, porque obviamente estas fechas son muy importantes para algunas tradiciones. Entiendo. Sí, de hecho, reitero sin querer perderme del tema, pero esta tregua me trae recuerdo la tregua Sí. olímpica. Bueno, la tregua olímpica, la tregua Ah, pítica, la tregua ístmica de los juegos de la sí, antigua Grecia, ¿no? Y eran sí, sí. acontecimientos donde teóricamente no tenía que haber conflicto alguno durante un mes entero, ¿no? Que era bastante interesante y una forma también de limitar la beligerancia en ese mundillo, ¿no?
Y es que esa es la idea. Yo creo que, al menos personalmente, creo que estas treguas lo que intentan de algún modo es dar como una especie de mensaje de esperanza e igualdad, por así decirlo, porque es como que estos acontecimientos ayudan a mostrar lo humanos que podemos ser. Dejamos de lado todas esas ideas, esas diferencias, mejor dicho, de política, de religiones, Ujú. eh, a- por así decirlo, no religiones, pero sí, yo creo que no necesariamente puede ser una tregua de Navidad, como dijiste, una tregua olímpica, por ejemplo. Ujú. Sí, y también hay una cosa muy interesante que justamente mencionaste, la carencia de fuentes, que al menos en mi experiencia, en mi viaje, siempre me ha parecido muy curioso cómo se trata de censurar este tipo de eventos, ¿no? Porque al final de cuentas son una Sí, afectación a un espíritu de guerra que existe y que puedas convivir con una persona que hacía 5 minutos querías clavarlo en la bayoneta. Bueno, esto de... No es que ayude mucho el espíritu combativo. sí. Lo que sucede es que en momentos de guerra se tiene que vender la imagen del enemigo de una forma bastante inhumana, Ujú. como para dar, eh, como para que la moral, ¿no?, del soldado no se vea afectada. Mm. Pero lamentablemente somos ambiguos, ¿no? Podemos ser diablo y después santos, Mm. y por supuesto yo creo que estos hechos, como dije, ¿no?, nos muestran lo humanos que podemos ser. Mm. Sí, Porque ya que estamos hablando de lo que es la tregua de Navidad, es, ¿cómo decirlo? Algo que no puedo ponerlo en palabras, pero es algo que, bueno, si me permites, creo que no sé si puedo ponerlo en palabras porque es una sensación también muy grande, pero creo que lo importante en este tipo de treguas es la trascendencia, porque dejamos de ser enemigos, dejamos de ser de uno u otro país, de uno u otra religión, de uno u otro bando, y pasamos a ser humanos, todos. Humanos buenos, humanos malos, pero humanos al fin y al cuento. Es lo que yo pienso en este respecto. sí, completamente de acuerdo. Excelente. Que es, creo que lo más importante de toda tregua, ¿no? Porque siempre nos hace revisar quiénes somos. Entonces, ya que estamos hablando de la importancia, ¿qué tan importante fue esta tregua en particular? Bueno, ¿qué tan importante fue? Bastante, pero esto se le suma al hecho de que fue una guerra mundial que se extendió por casi todo el frente, no solo oriental, sino también, perdón, occidental, sino también en el oriental. Creo que también se debía al gran número, o sea, masas de hombres que se han visto movilizados, además de la promesa de la vuelta a casa antes de Navidad. Yo creo que fue un conjunto de cosas que realmente hicieron importante, ¿no?, este hecho. Ujú. Pero si vamos a hablar de lo que es importante, no, o sea, qué tan importante fue esta tregua, Ujú. tendríamos que hablar de cómo se sintieron estos soldados, qué importante fue para ellos, qué significó para ellos. Entiendo. Por- Entonces, ujú. Porque si hablamos desde un contexto histórico, sí, fue importante porque marcó, tuvo un antes y un después. Entiendo. De hecho, antes de pasar a los soldados, que es la siguiente pregunta y es creo que la más jugosa de toda esta conversación, pero creo que también, si no mal recuerdo, hubo directrices muy específicas con el trato hacia los enemigos que no eran prisioneros de guerra.
por ejemplo, la prohibición bajo pena de muerte de la confraternización con estos, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, y de hecho también quienes fraternizaban con el enemigo incluso podían llegar a tener castigos. Ujú. Sí. Era algo bastante claro, pero que aún así desobedecieron. Si nos ponemos también a pensar, el Papa del momento Mm. había pedido por que exista una tregua y los altos mandos militares de hecho se negaron a eso. Pero Ujú. claro, sus hombres, los soldados que estaban en el frente, eh, fueron contra toda ley Ujú. y eso es algo bastante sorprendente. Sí. De hecho, creo que fue Pío X, si no mal recuerdo, el que hizo el llamado a la paz para esa Navidad, o al menos una tregua. Y Yo la bueno, verdad de ujú. papas mucha idea no tengo. Bueno, están las papas que se comen y están los papas que gobiernan en el Vaticano, pero esa es otra historia, ¿no? Pero bueno, de hecho, antes de seguir, que viene muy relacionado con esto, es como esa frase de que puedes fusilar a un hombre, puedes fusilar a 10 hombres, pero no puedes fusilar a un ejército entero, porque ¿quién los va a fusilar? Y siempre, Exacto. y eso es a lo que más me ha llamado la atención de esta situación, ¿no? Entonces, ya que llegamos a este punto, digamos de pronto y mal el Ecuador de la conversatoria, ¿cuál fue el impacto de quienes la vivieron? O sea, ¿cuáles fueron sus pensamientos, sus experiencias, sus impresiones? El ver, me imagino que muchos soldados alemanes, por ejemplo, nunca habrían visto a un inglés bueno, un escocés, por ejemplo, o un irlandés del norte, ¿no? Y así sucesivamente con todos los bandos. Exacto, es que muchos hombres que han combatido, de hecho, ni siquiera, como dijiste, han visto el rostro al enemigo, no sabían cómo lucían, cómo eran, cómo actuaban, cuál era su cultura, más allá de que en el momento, por ejemplo, muchos alemanes habían inmigrado irónicamente a Inglaterra, han trabajado, por ejemplo, un año en Londres Ujú. y han aprendido el idioma, pero fuera de ese pequeño número, ¿no? de inmigrantes o de aquellos que han buscado la suerte en el extranjero y que han tenido que regresar para defender su patria, Ujú. sí, no, muchos ignoraban, perdón, o sea, ignoraban cómo era el enemigo, cómo lucía, cuál era su rostro. Eh, entonces, cómo esto les afectó entonces. Y creo que habrá sido bastante duro, muy chocante, porque les han estado, ¿cómo se dice? Adoctrinando, mi estimada. Exacto. Se han estado metiendo muchas ideas en la cabeza en el que únicamente iban ahí a matar, porque lamentablemente esa era la idea del momento. Ujú. Solamente vas ahí a luchar y para luchar hay que matar. Y quien mata, gana. Ujú. Entonces, sí, además, ya como estuvimos hablando anteriormente, han sacado su lado más humano, han logrado compartir momentos durante 5 minutos, lograron empatizar, yo creo que han logrado conectarse por el dolor del momento, por el dolor de dejar una familia atrás, por el hecho de vivir un acontecimiento Ujú. que iba en contra de toda ley, aún sabiendo ellos de que serían o podían ser castigados, lo hicieron. Yo creo que sí, o sea, esto incluso a mí es como que me emociona bastante, ¿no? Ujú. Seguramente ya sabrás por qué, ya lo hemos estado hablando antes, Sí. eh, pero creo que el impacto depende de la persona. Yo creo que de todas formas, en gran medida, al menos en el 85, si no es que en el 90% de esos hombres, porque no todos han participado y no todos han estado de acuerdo, Ujú. les afectó de manera positiva. Lamentablemente, este sentimiento de paz, este sentimiento del amor al prójimo, mm, se tuvo que ver
aplastada por el sentido de la guerra, ¿no? Del hecho de que el siguiente día tendrían que volver a pelear. Ujú. Sí, que al final no era tampoco posible armar un motín, ¿no? Así que no sé si eso es de tu pregunta. Yo creo que sí. ¿Cómo? No, que lo que había dicho para completar es que pues podrían intentar no luchar, pero un motín en ese punto de la guerra no era precisamente una solución. Entonces, pero, Exacto. pero mi respuesta, yo creo que sí. Yo creo que sí porque hay mucha gente, sean apasionados por la historia, sean escritores, sean gente que simplemente escuche estos programas por ocio. Muchas veces tenemos la tendencia como seres humanos, porque es una atribución bastante humana, el de simplificar las cosas. Es decir, en esta guerra unos son mis enemigos, otros son mis amigos, unos son buenos, otros son malos. Y pequeños, porque realmente nunca dejan de ser pequeños, ¿no? Pero pequeños sucesos como estos hacen que tengamos que replantearnos todo lo que habíamos pensado, cómo veíamos incluso el mundo. Y hay una animación que vamos a dejarles en la descripción, que tú ya la viste, mi estimada, ¿no? Sí, sí, me Una, encantó. una animación que nos ha sacado los dos lágrima tendida. Creo que era, ¿cómo se llamaba la animación que yo me acuerdo y me salen lagrimillas? Creo que el juego de Navidad, si no es que me equivoco. Creo que sí. Algo de eso era. Creo que era el juego de honor o algo parecido, pero es una animación que creo yo, no sé tú, pero que creo que encapsula muy bien el sentimiento de los que estuvieron ahí, los que lo vivieron y también todo el trasfondo de lo que los había llevado ahí, porque como tú muy bien dijiste, muchísimas personas nunca habían tenido formación militar, entonces creo que era Mm. un golpe muy poderoso, como tú muy bien dijiste. Gente que le habían prometido una rápida campaña y encima la dureza de la vida en las trincheras o en el frente oriental, que también se las gastaba, era algo que siempre te hacía extrañar tu hogar, yo creo. Sí, pongámonos a pensar de que gran parte como dijiste, ¿no? Que muchos de ellos ni siquiera tenían entrenamiento militar. Muchos de ellos eran panaderos, barberos, campesinos, ¿no? Y vete a saber, pero creo que eso fue lo que también los llevó a vivir una tregua. Ujú. Creo que, de hecho, incluso muchos tenientes, ¿cómo te lo explico? Ah, antes de que iniciara la guerra, en realidad, muchos ni siquiera tenían un rango militar. Ujú. Y estando investigando, descubrí de que muchos, de hecho todos, fueron ascendidos por lo menos a cabo. Y, Ujú. o sea, el rango de cabo, ¿no? Ujú. Entonces, no tenían una noción del enemigo como alguien bien formado. Ujú. Yo creo que eso también los llevó a todo esto, ¿no? Creo que también estaban hartos de una guerra sin sentido. Hay una escena de la película Sin novedad en el frente, en donde hay un grupo de alemanes que están hablando y diciendo, ¿quién nos declaró la guerra? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿Fue Rusia? ¿Fue Inglaterra? ¿Fue Francia? Si nosotros somos primos de Rusia y también somos primos de Inglaterra, entonces, ¿quién es el malo? Yo creo que ahí está la cuestión. Sucede que acá no había blancos o negros, sino que eran grises. Sí, me pegó muy poderosamente tu frase de ni blancos ni negros, ¿no? Pero sí, sí es una grandísima verdad, incluso es algo que se había dicho desde ciertas cúpulas políticas, ¿no? La, la real inutilidad, ¿no? Porque al final del cuento era una situación entre Austria-Hungría y Serbia, que sí, muy violentamente se hubiera resolvido, pero... Y todo el Sí. mundo lo decía, era un conflicto que tenía que haber sido regional, no tenía que haber escalado. Mm. Y bueno, Sí. Pero entonces... bueno, después sucede que
sé, quien sabrá de historia que Serbia pidió ayuda a Rusia y Austria-Hungría pidió ayuda a Alemania, entonces comenzaron a meterse todos. Pero sí, esto no debió pasarse a mayores, Sí, pero sucedió, lamentablemente. tristemente. De hecho, hay una canción igual que hicieron en la BBC, o sea, muy buena, pero muy tonta, y me encanta. Creo que igual la vamos a posar por la descripción, porque encapsula bastante bien el aire absurdo, porque realmente cuando inició la guerra tenía un aire tan absurdo, tan irreal, ¿no? Entonces, Sí, bueno, igual hay una canción que sacaron hace mucho tiempo los de Paradox de Alianzas, de Casus Belli, y creo que describe bastante bien la sensación de confusión, ¿no? Cuando empiezan a nombrar a los aliados y a quién metieron en la guerra y bueno, termina simplemente diciendo, yo no, yo quería comprar el pan, nada más quería comprar el pan, pero bueno, entonces, entonces mi estimada, entonces mi estimada, ¿por qué no hubo otras treguas de Navidad? bueno, todavía estoy conteniendo la risa. Bueno, yo solo quería comprar el pan, no, pero, a ver, no, perdón, es que estoy conteniendo la risa porque se me vienen momentos familiares en Ay, Jesús. Dios. Pero bueno, ¿por qué no hubo otras treguas? Sucede que los altos mandos militares, después de enterarse, de hecho, esto no fue de inmediato, sí hubo partes, mejor dicho, del frente, en donde la tregua se extendió por lo menos hasta febrero, por lo menos primeros días, ¿no? Ujú, Incluso algunos habían estado planificando el hecho de poder celebrar Año Nuevo. Eh, pero los altos mandos militares se habían enterado de esto y se pusieron terribles. ujú, Entonces decidieron pactar una ley en donde se prohibiera por completo la fraternización con el enemigo. Esto, además, no solamente de mandarlo por escrito y de forma oral, para dar el ejemplo, mandaron a muchos a castigar. ujú. Eh, Puede ser, por ejemplo, a la horca o por fusilamiento, porque como dijiste, no se puede fusilar a todo un batallón, ¿no? Ujú. Entonces lo que hicieron fue dividirlos. Los mandaron como castigos a veces a las peores secciones del frente. Ujú, Es al menos como para dar el ejemplo de que aquel que se atreva a volver a traicionar a la ley ujú. tendrá el mismo destino, el mismo final, mejor dicho. Sí, usar medidas de coerción para... coacción creo que era el término. Exacto. eh, pues para evitar que se repitiera este evento, ¿no? Porque como habíamos dicho y lo que tú dijiste, que eso no lo había pensado tanto, pero me imagino que la mayoría de soldados ascendidos serían de los viejos cuerpos profesionales del ejército, igual habría mucha inconformidad. Mucha gente que ya casi de inmediato se hartó porque, como dijimos, era una situación muy complicada vivir en las trincheras, luchar en las trincheras incluso. Y una enfermedad es que una parte importante de las muertes, a pesar de que la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra se caracterizó precisamente por la alta mortandad en combate, algo difícilmente visto anteriormente, pero también Ujú. hubo muchas pérdidas por enfermedades, por mala gestión de los recursos, ¿no? Y creo que vale la pena sentarnos a veces a pensar en esas cosas que tristemente quitaron una oportunidad de paz, ¿no? Sí, igualmente, yo creo que esta pregunta da para contar una breve anécdota, bueno, no anécdota, pero Uh-huh. sí un hecho que realmente sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, eh, porque hubo otras treguas incluso en la Primera Guerra Mundial. De hecho, a Uh-huh. partir de 1915 sí volvieron a suceder pequeños encuentros con el enemigo, pero no a gran escala como sucedió
por lo menos en todo el frente occidental y por partes del oriental, entre rusos y alemanes también. Pero en la Segunda Guerra Mundial sucede que una vez un par de soldados estaban luchando y se perdieron. Encontraron una cabaña y además ahí vivía una mujer y su hijo. Estaban completamente solos. Eran además americanos. Después llegan unos soldados alemanes también pidiendo ayuda y se arma tremendo alboroto. La mujer prohíbe estrictamente usar las armas dentro de la casa. Entonces dice, por favor, esto es Navidad, por lo menos vamos a estar en paz. Un día, dice, solamente les pido un día. Y claro, obviamente los hombres no tenían alternativa, porque además había un menor en la casa, frente de ellos, y decidieron vivir una tregua y compartir por primera vez una mesa, ¿no? Entre ellos. Jamás se habían visto a la cara, obviamente, pero sí han sucedido de forma aislada un par de treguas a lo largo de la historia, ¿no? Sí. No solamente en la Primera Guerra Mundial, sino también en la Segunda. Creo que es Hay un corto que lo explica y está basado en hechos reales. Creo que es muy interesante este tema de las treguas. Y es algo que muchas veces pienso yo, ¿no? No soy pacifista, tampoco soy militarista, ¿no? Pero sí me ha tocado muchas veces ver que los pacifistas cuando hablan de la guerra lo hacen desde una falta de entendimiento de la misma, ¿no? Y muchos de los militaristas también, ¿no? Pero creo que los mejores argumentos para tratar de alcanzar un estatus de relativa armonía o relativa paz, porque el conflicto nunca se va a ir, porque el ser humano es un ser conflictivo, pero quizás sí evitar las guerras, pues sería esta convivencia, ¿no? Y quizás no tanto la integración económica, porque bueno, ya todo el mundo ya sabe cómo están los precios, ¿no? Pero eso es otro tema, Entonces, creo que la última pregunta para ya ir asentando lo que estábamos hablando. ¿Cuál fue el resultado a largo plazo de esta tregua de Navidad? No solamente en esta Primera Guerra Mundial o en la Segunda, incluso a día de hoy. ¿Cuál ha sido el resultado? Yo creo que esto sí marcó, como dije, un antes y un después y de algún modo, como yo lo vivo personalmente, ¿no? Hablo desde mi perspectiva. No sé si también querés una opinión histórica. Por supuesto. Pero yo creo que esto de algún modo afecta a las personas en cómo se relacionan con los otros. Todo el tiempo, ¿cómo decirlo? Las familias están más divididas que nunca. Tampoco se puede vivir con hipocresía, ¿no? Pero es otro tema. Pero sí, yo creo que de algún modo nos afecta de forma incluso inconsciente. Ver al otro como con indiferencia, sin llegar a reparar en su posición, en cómo se encuentra. Pero desde un punto de vista histórico, yo creo, bueno, no es que yo crea, ¿no? Pero esto más bien bajó muchísimo la moral de las tropas, logró realmente deshumanizar a las personas, al enemigo también. De hecho, este tema había sido censurado por el gobierno. Se confiscaron todas las fotografías, muy pocas están en internet, no están todas, solamente las más populares que se han publicado en periódicos de la época, que además tuvieron que pagar impuestos, incluso también eliminar muchísimas de sus páginas hablando del asunto. Esto también afectó a la propia población por el hecho de que estaban en guerra y enterarse de que estaban fraternizando con el enemigo, de algún modo también les daba como una perspectiva del otro que nada tenía que ver con la guerra. De hecho, se quería, como utilizaste la palabra, ¿no? De forma militarista,
quería hacerle creer a la gente que el otro era menos, que el otro no existía y que se tenía una visión del enemigo bastante errada, que no Ujú. eran como ellos. Entonces, esto también se extendió después durante la Segunda Guerra Mundial, que se hizo más presente que nunca. Yo creo que, yo creo que Ujú. esto deshumanizó todo. Entiendo. Sí, sí, creo que, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial ya es muy, para mí, en el aspecto que me toca, ¿no? Pero para mí muy resabida en el aspecto que ya se ha visto mucho. Sí dio lugar a que, por ejemplo, la propaganda alemana sacara lo del hombre inferior, que la propaganda británica, otra vez, para variar, ¿no? Otra vez pusiera a los alemanes como monstruos sedientos de sangre y así sucesivamente, ¿no? La importancia mayor que tenía la Sí, propaganda. pongámonos a pensar que además lo que, de hecho, Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial, después de esta tregua, comenzó a ensuciar más que nunca a los alemanes y les han mentido tanto a la propia población que cuando comenzaron a llegarle rumores de que estaban desapareciendo gente, de que estaban construyendo campos de concentración, nadie creyó. No, no es que fue por ignorancia o por querer ignorar, simplemente nadie quiso creer, ni siquiera los propios periódicos encargados de distribuir la información. Ujú, Así que sí, esto a largo plazo afectó de muchísimas formas que de todas formas no podemos enumerar, ¿no? ujú. Sí, ya son situaciones que la verdad es que son tristes, incluso entre más se ve más tristes me parecen, ¿no? La verdad. No sé, mi estimada, si quieres añadir algo más, porque pienso que ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir en esta conversación. No, supongo que no, a menos que quieras leer la carta que te pasé. Ah, por favor. ¿Me la pasas en específico para que yo la lea? Porque sí, son unas cartas Oh, muy conmovedoras, la verdad. ok, no lo tengo en este dispositivo. Creo que vas a tener que cortar esta parte de la conversación. Jesucristo, ya me delataste. Bueno, entonces volvemos para ustedes por la magia de la edición en un instante. Hemos vuelto gracias a la magia de la edición. Entonces hoy les vamos a presentar un adelanto de un regalo que les tenemos, pero ya que este programa va a salir el 24 y ya en sí mismo es un regalo de Navidad, les introducimos la carta del soldado Igor, cabo primero, ancestro de nuestra muy estimada compañera, que tenía 19 años al momento de escribir la misma. Querida madre, ¿cómo estás? ¿Aún continúa molestándote la pierna? Por favor, no intentes subir más las escaleras. No, no recibí por el momento noticias de la Fuota. Eso fue hace semanas. Pero seguramente están bien. Nos dividieron, así que no estamos en la misma compañía. Solamente no te alteres, ya sabes lo difícil que es enviar correo en estas circunstancias. Yo estoy bien. Te escribo desde las trincheras. Tengo al lado una hoguera y enfrente un refugio. El suelo está resbaladizo hoy. Hace tanto frío que se han formado charcos de hielo. A las 9, como no estaba de servicio, me dieron permiso para ir a una misa en la iglesia de Antemiter. Estaba terriblemente bombardeada, pero un sacerdote vino para celebrar con los pocos civiles allí una misa. Solamente éramos 15, yo el único alemán y también el único soldado. Me miraron extrañados y yo también a ellos. Aún así traté de hacerles saber que no les haría daño y me senté en los últimos asientos. Y a lo largo de la misa con el sacerdote, yo era el único que no estaba llorando. No entendí ni una palabra, y si me han insultado, no tengo forma de saberlo. Ahora estoy fumando una pipa, en una pipa inglesa. No, no se la robé a ningún prisionero. Un inglés me la obsequió. También tengo algunos botones. No podrías creer lo maravilloso de tal suceso, pero también
del miedo que pasé durante el momento. 5 hombres entraron al lugar haciendo mucho ruido, así que me escondí. Pero pronto me encontraron cuando una mujer me delató, y pensé que moriría. Eran soldados ingleses, pero solamente me dieron la mano, se sentaron a mi lado y dejaron que el sacerdote hablara. Creo que ellos tampoco entendieron mucho, pero nos quedamos hasta el final. Pensé que no querían pelear a causa de los civiles, pero uno de ellos me dijo que si quería fumar, estaba más que bienvenido. Hasta que otro par de mis hombres llegaron y tuve que tranquilizarlos. Un oficial inglés también apareció de la nada gritándoles a los suyos y también a nosotros, pero al ver que no había ninguna hostilidad, pidió hablar con alguien al mando para acordar una tregua. Nos acercamos hasta los límites de nuestra línea, con los rifles cargados por si nos traicionaban, y se acordó que ninguno dispararía. Cantamos villancicos y aplaudimos, incluso los invitamos a fumar con nosotros. Esto se repitió un rato sin que ninguno terminara de confiar en el otro hasta después de que muchas promesas se hicieron. Un inglés se arrastró hasta el pequeño grupo trayendo cigarrillos y vino. Así fue como se rompió el hielo. Tengo varias firmas, nombres y direcciones y acordamos que al finalizar la guerra nos escribiríamos y volvíamos sanos y salvos. Desgraciadamente, para no desvelar nuestra estrategia, tuvimos que darle fin a la fiesta y su artillería atacó un par de proyectiles a nuestras líneas. Y nosotros nos volvimos no sin antes avisar que dispararíamos después. Bueno, la audiencia sabrá disculpar mis pequeños errores en la narración, pero creo que es una carta que condensa muy bien todo lo que hablamos hoy, ¿no te parece? La verdad que sí. Y hoy cuando estaba traduciendo, no sé, me daba como escalofríos. Y hace un momento, no sé si se notó, pero me temblaba muchísimo la voz al Sí, hablar. No es que eran por los nervios, sino que se me formaba un nudo en la garganta. sí. Yo tengo los ojos lagrimados, húmedos, muy húmedos, ¿no? Entonces, sí entiendo esto. Y, entonces, ¿te parece que lo dejemos aquí por hoy? Sí, me parece bien. Bueno, a la audiencia que nos ha seguido hasta aquí hoy le damos las gracias por acompañarnos, por escucharnos y les invitamos a no solamente darle like a este video, sino también ir a la tertulia que hicimos sobre el final de la Primera Guerra Mundial, porque creo que tiene muchos elementos muy interesantes y nuestra compañera, la muy estimada, está también en esa tertulia. A ti, mi estimada, te doy muchísimas gracias por estar conmigo en esta aventura, porque no ha dejado de serlo. Y a toda la audiencia le deseo una excelente Nochebuena, una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Hasta luego.